Imagina el Cusco del 21 de junio de 1530, a las 5:45 de la mañana. Es invierno austral y estación seca. La oscuridad todavía se aferra a las laderas, pero una franja azul comienza a abrirse sobre los Andes. El aire, a más de 3000 metros de altura, corta los labios y deja escarchas sobre la paja de los tejados. Se oye el agua corriendo por canales de piedra, el resoplido de las llamas cargadas, y desde un patio oculto, el golpe paciente de una mano de moler. Huele a humo de ichu, lana húmeda, tierra fría y maíz tostado. Cusco respira como corazón del Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones. Decenas de miles de habitantes viven en la capital y sus alrededores, conectados con provincias remotas por una red vial de más de 30,000 kilómetros. Huáscar gobierna desde la ciudad, pero su autoridad se debilita. Al norte, Atahualpa reúne ejércitos y lealtades. Nadie en esta calle sabe que, en apenas 3 años, el mundo que consideran eterno sufrirá una ruptura irreversible. Esta escena ha sido reconstruida con inteligencia artificial a partir de fuentes históricas, arqueológicas y testimonios tempranos. Si te gusta este tipo de contenido donde la historia vuelve a respirar ante tus ojos, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal Reconstrucción del Pasado. Tu apoyo es lo que nos permite seguir reconstruyendo estos mundos olvidados. La primera luz toca Haukeipata, la gran plaza ceremonial. La arena clara amortigua las pisadas de sacerdotes, funcionarios y cargadores. No hay carros ni caballos. Las mercancías viajan sobre espaldas humanas o sobre llamas, cuyos cascos blandos golpean la piedra con un sonido seco. Las calles son estrechas y siguen la pendiente. A ambos lados se levantan muros ligeramente inclinados, ensamblados con bloques de andesita o piedra local. Entre las viviendas circulan olores de ají, estiércol, humo y chicha fermentada. Nos alejamos del centro ceremonial y seguimos a una familia vinculada a la administración de depósitos. Su vivienda no es una casa compacta, sino una cancha, un recinto amurallado con varios edificios rectangulares alrededor de un patio. Desde la calle solo vemos un muro sobrio y una entrada trapezoidal, el punku. Crucemos el umbral. El ruido de la ciudad se vuelve distante. El patio recibe la primera luz y organiza toda la vida doméstica. Cada construcción es un oasis, una estancia única sin pasillos. Las paredes combinan piedra, adobe y barro. El techo descansa sobre vigas cubiertas por gruesas capas de ichu. Su inclinación permite evacuar las lluvias del verano. Ahora, en la estación seca, la paja cruje bajo el viento. No hay mesas altas, armarios ni sillas. Hay bancos bajos, esteras, cestas, vasijas, mantas y nichos trapezoidales en los muros. En el oasis oriental duerme la pareja principal. Sobre el suelo se extienden pieles de camélido y tejidos de lana. En los nichos descansan hojas de coca, agujas, husos, cordeles y vasos ceremoniales. Una tela colgada ante la entrada corta las corrientes nocturnas. Pero ¿cómo soportan el frío? Con muros gruesos, techos que retienen aire y prendas superpuestas. A veces se utiliza un pequeño brasero. Aunque el humo irrita la garganta, ennegrece el techo y deja un olor permanente en el cabello. Las mantas de lana raspan la piel, pero aíslan el cuerpo del suelo helado. Dormir juntos también ayuda a conservar el calor. En un nicho protegido se guardan ofrendas, granos de maíz escogidos, hojas de coca, conchas y pequeñas figurillas. No es un altar como el de una casa romana, sino un punto de contacto con las huacas, los antepasados y las fuerzas del paisaje. Antes de comenzar el día, la madre vierte unas gotas de agua, la bebida de maíz que hoy llamamos chicha, sobre la tierra. El padre mira las cumbres iluminadas. El sol calienta los campos, legitima al Inca y ordena el calendario. Las montañas también observan. La familia se levanta antes de que el patio pierda la escarcha. Se lavan la cara y las manos con agua fría traída en una vasija. ¿Se bañan? Sí, pero no en cuartos privados con agua caliente. Utilizan recipientes, ríos, manantiales y fricción con paños o hierbas. Para las necesidades corporales recurren a pozos o espacios exteriores. El humo, el polvo,
Los piojos y las pulgas forman parte de la vida cotidiana. Las plantas aromáticas alivian algunas molestias, pero no eliminan los parásitos. El jefe de la casa viste un uncú, una túnica masculina hasta las rodillas, y encima coloca un manto. Su tejido es fino, señal de responsabilidad administrativa. Su esposa lleva una prenda envolvente, ceñida con una faja, y una yigya sobre los hombros, asegurada por un tupú metálico. Los colores y motivos geométricos comunican procedencia y rango. Los ayudantes usan fibras más ásperas. En un mundo sin moneda acuñada, un tejido fino puede ser tributo, recompensa, riqueza y símbolo político. El desayuno es breve: papilla de quinoa, papas cocidas y maíz tostado. A veces hay charqui de llama, duro y salado, ablandado en caldo. No existen café, azúcar refinada, trigo, leche de vaca ni gallinas. Se come de cuencos cerámicos, con los dedos o utensilios simples. La chicha circula en vasos de madera o arcilla. Su sabor ácido se mezcla con el humo del hogar. La cocina ocupa el huasi más alejado de los textiles para reducir el riesgo de incendio. 3 piedras sostienen una olla sobre un fuego alimentado con arbustos secos, leña escasa y estiércol de llama. Hay un batán para moler, cestas con quinoa y ají, vasijas de cuello estrecho y una parrilla sencilla. Una mujer remueve una sopa de papa, oca y cuy. Otra prepara maíz para la fermentación. El vapor deja una película húmeda sobre los muros. ¿Cómo conservan los alimentos? Mediante salado, secado, ahumado y congelación nocturna. La papa expuesta al hielo, pisada para extraerle agua y secada al sol, se convierte en chuño, ligero y capaz de durar años. El charqui resiste largos viajes. El maíz se almacena seco y la chicha se prepara para comidas, festividades y ceremonias. El vasi del norte funciona como depósito. Guarda sacos, mantas, sandalias, herramientas y vasijas. Sin embargo, las grandes reservas se encuentran en las colcas estatales, almacenes ventilados donde se acumulan maíz, chuño, carne seca, armas y textiles. Gracias a ellos, un ejército puede cruzar provincias sin depender de compras diarias. El padre sale acompañado por un aprendiz. Lleva un quipu, un cordón principal del que cuelgan cuerdas de colores con nudos en distintas posiciones. Sus dedos leen unidades, decenas y centenas. El sistema registra trabajadores, cosechas, rebaños y tributos. No es un adorno misterioso, sino una tecnología de administración. En una plaza secundaria, funcionarios comparan cargas de maíz con registros anteriores. No pagan salarios con monedas. El Estado organiza la mitad, una obligación de trabajo rotativo, y redistribuye alimentos, tejidos y protección. De pronto, llega un chasqui cubierto de polvo. Ha corrido por tramos del Cuapac Ñan, relevándose con otros mensajeros. Trae un quipu y un mensaje memorizado. Cuando pronuncia el nombre de Atahualpa, los hombres dejan de hablar. En la cancha, la esposa dirige el trabajo textil. 2 mujeres hilan fibra de alpaca. Una adolescente trabaja en el telar. Una anciana corrige la trama con dedos endurecidos. El golpe suave del instrumento de madera marca las horas. Tejer no es un pasatiempo. Abastece a la familia, cumple obligaciones y produce bienes de enorme valor. Los tejidos más finos, el compi, requieren especialistas y fibras cuidadosamente seleccionadas. Los niños juegan con piedras pulidas, figurillas de barro, huesecillos y mazorcas convertidas en muñecos. Pero observan constantemente a los adultos. Una niña aprende a hilar. Un niño transporta agua, espanta aves o vigila los cuyes. La educación de la mayoría ocurre mediante la práctica, la memoria oral y la repetición. Los hijos de las élites pueden aprender religión, genealogías, cálculo, guerra y manejo de hipus. Desde pequeños entienden que pertenecen a una iyú y tienen deberes hacia su comunidad. También los animales forman parte de la vivienda. Los cuyes chillan cerca de la cocina y comen restos vegetales. Un perro vigila el punku. Las llamas descansan en un corral próximo. Proporcionan transporte, lana, carne, grasa y combustible.
No llevan jinetes ni arrastran carros, pero avanzan por senderos abruptos cargando bultos. En el cielo, un cóndor aprovecha las corrientes ascendentes. Al mediodía, el sol cae sobre el patio y la piedra se vuelve tibia al tacto. La familia comparte un guiso de quinoa con papas, ají y carne seca. El padre regresa solo unos minutos. La madre reserva una porción para un anciano que ya no trabaja con rapidez. Las diferencias sociales son visibles. La pareja principal posee mejores mantos, alimentos más variados y objetos de metal. Los servidores duermen sobre esteras simples, comen después y ocupan las estancias próximas al depósito. Por la tarde llega un cargamento de regiones lejanas. Trae algodón de tierras cálidas, ajíes, coca, plumas tropicales, pescado seco de la costa y conchas de Spondylus procedentes de aguas ecuatoriales. Cusco no es un mercado moderno gobernado por precios, sino el centro de una circulación de tributos, regalos y redistribución. Gracias al camino imperial, una casa fría de la sierra toca, mediante sus objetos, la selva y el océano. La gran innovación de esta época no es una sola máquina, sino una red. Calzadas, escalinatas, puentes de fibra, tambos, depósitos y mensajeros. Una orden puede avanzar cientos de kilómetros por relevos. Un ejército encuentra alimentos preparados. Una comunidad recibe tejidos durante una ceremonia. Pero la misma red transporta ahora rumores de guerra. La eficiencia del imperio no evita que se fracture desde dentro. Al caer la tarde, la cocina vuelve a dominar la cancha. Se asa cuy para una visita y una olla hierve con papa, oca, quinua y hierbas. Hay charqui, maíz y ají de un valle más cálido. Como alimento excepcional aparece pescado seco de la costa. Antes de beber, unas gotas de chicha regresan a la tierra. Los comensales se sientan sobre esteras y hablan de cosechas, parentescos y obligaciones. Sin embargo, el silencio aparece cada vez que un perro ladra hacia la calle. La noche no trae lámparas brillantes. Una pequeña llama de grasa y las últimas brasas iluminan los rostros. Un anciano cuenta el origen de una montaña y recuerda campañas de Huayna Cápac. Los niños escuchan hasta quedarse dormidos. A veces suenan flautas, tambores o sonajas. Esta noche solo se oye una canción baja mientras las mujeres guardan los usos. El padre revisa una vez más el quipu. Cada nudo parece contener una parte del imperio. A las 8:30, el frío conquista el patio. Se cierran los huasi y se extienden las mantas. La pareja duerme en la estancia principal. Los hijos se agrupan para conservar calor. Los ayudantes descansan cerca del depósito. No hay cristales, relojes ni velas de cera. Solo respiraciones, paja movida por el viento y agua corriendo en la oscuridad. Sobre Cusco, las estrellas parecen cercanas. El Coricancha, las canchas reales y las piedras de Sacsayhuaman se hunden en sombras azules. Quienes duermen aquí no saben que viven en el borde de dos épocas. Para ellos, el Tahuantinsuyo sigue siendo el orden visible del mundo. Para nosotros, cada grano carbonizado, cada muro y cada nudo conservado es una puerta hacia una memoria interrumpida. Cuando la última brasa se vuelve roja, la capital respira en silencio. Mañana regresarán el telar, las llamas, el maíz molido y los mensajeros. También llegarán nuevas noticias del norte. Si esta reconstrucción te ha permitido caminar por el Cusco Inca y sentir el frío de sus patios, suscríbete a Reconstrucción del Pasado. Comparte este video y comenta qué otro lugar histórico te gustaría ver reconstruido. Porque mientras alguien imagine estas voces, los mundos olvidados todavía pueden volver a respirar.